Andrés Manuel López Obrador manda importantísimos mensajes este fin de semana y fuertes advertencias a los conservadores golpistas que de nueva cuenta mienten en sus medios chayoteros. ¿Quieres saber qué informó el presidente de la nación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! El presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo desde Palacio Nacional decide dar varios mensajes a la nación referente a temas muy importantes que están sucediendo actualmente en nuestro país. Iremos repasando uno a uno estos importantísimos mensajes que le manda a la nación y también a los neoliberales de nuestro país, que han aprovechado diferentes crisis en nuestro país para hacer de las suyas y desprestigiar al presidente. Primero que todo, el presidente de la nación decide abordar el tema de los fallecidos a causa del COVID. El día de hoy, el diario El Reforma tergiversa la información dada por el gobierno federal acerca de las muertes de COVID-19 en nuestro país y en comparación de las muertes dadas en otros países europeos, resaltando España, Francia e Italia, los cuales, si bien es una realidad que México ha pasado el número de decesos, lo que quiere hacer parecer el diario El Reforma es que en México se está llevando aún peor este tipo de estrategias para poder mitigar el COVID-19. Sin embargo, como menciona el presidente Andrés Manuel, no se está contando con que este número cuenta por cada millón de habitantes y que, por ejemplo, en el caso de España tienen alrededor de 46.94 millones de habitantes y alrededor de 28.385 muertes. Sin embargo, en México tenemos el doble o casi el triple de población en nuestro país, teniendo alrededor de 125 millones de habitantes y aproximadamente 30,000 muertes confirmadas por COVID-19. Esos ciudadanos es una proporción bastante alejada de lo que significaría si México en todo caso tuviese la misma población que estos países europeos, sin contar el deficiente sistema de salud que los gobiernos neoliberales nos dejaron y aún estamos acarreando al día de hoy. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel referente a lo que concierne a las notas falsas del diario El Reforma. Este domingo quiero hacer referencia a una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores, a los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Esa es su nota principal. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi
han fallecido 3 por COVID en España, pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante pues, aclarar las cosas. Lo mismo acerca de la recuperación económica, vamos avanzando, vamos bien, poco a poco. Pienso que nos vamos a recuperar pronto, que se va a reactivar nuestra economía, que se van a generar los empleos que se requieren y que se va a beneficiar a la gente, tanto a trabajadores como a empresarios y a quienes se buscan la vida en la economía informal. También el tema de la violencia, vamos avanzando. Eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora, porque el foco de violencia más importante, lamentable, porque se afecta a la población, es Guanajuato, es el estado de Guanajuato. Y como el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, pues entonces no hablan de este caso. Así es, ciudadanos, el diario Reforma y los neoliberales claro que están dispuestos a tergiversar absolutamente todas las cifras o todo lo que informe el gobierno federal referente a las cifras del COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, aunado ese tema, el presidente Andrés Manuel cambia un poco de dirección y anuncia que referente a la extradición de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, este personaje estaría totalmente dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas, con la Fiscalía General de la República, para poder disminuir su pena en nuestro país. Es decir, que las condiciones con las que llega este personaje a nuestro país es que va a colaborar, va a dar nombres, va a dar lugares, va a dar modus operandi y va a revelar absolutamente todo lo que refiere a las estafas, a los robos, a la corrupción que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De esta manera, el presidente atendía este tema y lanzaba una seria advertencia a los neoliberales involucrados. Hay 2 asuntos que, decía yo, pasaron de noche y que son muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la extradición del señor Lozoya, el exdirector de Pemex. La Fiscalía da a conocer que este señor, que fue detenido en España, acepta ser extraditado por voluntad propia, porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia y informa sobre lo que realmente sucedió. Este es un tema importantísimo. Nos habíamos detenido en el tiempo porque es el caso de Odebrecht, en donde se dieron sobornos. Esta empresa brasileña sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos. Lo mismo pasó en México. La diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos hubo castigo, no hubo impunidad. Incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos. Y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad. Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México, yo digo la peste más funesta
que ha afectado a México es la corrupción. Entonces, va a ser muy interesante el que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero. Tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron, como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a $200 millones más de su precio real. Entonces, ahí sí se termina la investigación, además de dar a conocer quiénes recibieron dinero, porque esto se da precisamente cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, es cuando se dan estos sobornos. Entonces, además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad para que no se repitan estos hechos de corrupción vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron, porque en el caso de la planta de fertilizante se habla de $200 millones que se pagaron, repito, de más. Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos $200 millones al gobierno. Y este dinero va al pueblo, va al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces es una muy buena noticia. Y finalmente, el presidente Andrés Manuel hacía una breve semblanza referente a lo ocurrido en toda esta última semana, referente a la captura y liberación del principal involucrado en el caso Ayotzinapa, el Mochomo, que fue atrapado y eventualmente liberado gracias a sobornos dados por este criminal hacia los cuerpos del Poder Judicial de esta entidad del Estado de México, que sin más lo dejaron en menos de 24 horas libre y sin cargo alguno referente a estos crímenes a los que se les son señalados. Sin embargo, como ya sabemos, este personaje fue de nueva cuenta recapturado por el gobierno federal, por la fiscalía, por evidentes irregularidades, por estos sobornos que recibieron estos jueces estatales por parte de la familia de este personaje. De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba una seria advertencia al Poder Judicial y a todo aquel que esté a favor del crimen organizado y que esté dentro del contubernio con estos criminales. Y la otra es la declaración que también le correspondió hacer, porque es parte de sus funciones, de sus facultades, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, acerca de que ya se tienen indicios, ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque sí permeó. La corrupción se da de arriba para abajo, pero durante todo este periodo neoliberal, que fue un periodo de pillaje, estos 36 años, la corrupción no solo se quedó arriba, por eso hay protestas hasta de aspiracionistas, de conservadores, porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida y se veía normal. El que no transaba no avanzaba. Entonces está todavía ahí. Estamos limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, pero todavía está en el Poder Ejecutivo, todavía está en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Fíjense, informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto, si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al mediodía. Y en la noche
uno de los acusados obtiene su libertad. El principal responsable obtiene su libertad. Un juzgado le da la libertad. Entonces se investiga de inmediato porque era una afrenta. Imagínense la burla, el fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa, y en menos de 24 horas un juez, una juez en este caso, el juzgado le da su libertad. Entonces fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejar en libertad a esta persona. Por esa investigación y con las pruebas suficientes, se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso, algo que nos ha dolido mucho, que tiene que ver con la corrupción, como el caso de Lozoya, y con la impunidad que imperaba. Para aquellos que dicen que sí que hemos hecho, ahí están estas acciones. Como decía el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas. Vamos a salir adelante, vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia, como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable. Vamos a recuperar la economía y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que los conservadores no tienen. Tenemos autoridad moral. Acuérdense lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. No somos iguales. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es nuestra honestidad. Ánimo, vamos a salir adelante, vamos a transformar a México. Ese es el compromiso. Un abrazo. Y pues sí, ciudadanos, esos son los mensajes que tiene el presidente Andrés Manuel este fin de semana, este domingo 5 de julio del 2020, donde hace una breve semblanza de las cosas que nos atañan, que nos importan a todos los mexicanos. No se va a dejar pasar nada por alto porque el presidente Andrés Manuel, claro que está atento, ya sea de los medios, del Poder Judicial, de las autoridades que no se quieren alinear a la Cuarta Transformación, y también en lo que respecta a la aclaración y resarcimiento de los daños dados por los gobiernos antecesores, resaltando al gobierno de Enrique Peña Nieto por la llegada de Emilio Lozoya Austin a nuestro país. Es verdaderamente interesante lo que se viene a continuación referente a estos casos, a estas situaciones que ya van a estar cayendo por su propio peso y que estaremos pronto, muy pronto, ciudadanos, recibiendo justicia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estos mensajes que da el presidente referente a lo que nos importa en nuestro país? Y también la resolución de estos casos que tanto han dañado a nuestro país. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente
constantemente en este canal. Y ya saben, si les gustó este video, por favor dejen un like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!